Bienvenidos jóvenes a una nueva sesión de aprendizaje-enseñanza en la clase de Biología 2. El día de hoy vamos a estudiar el tema el ADN. Vamos a describir esta molécula junto con la molécula del ARN. A las unidades químicas que se unen para formar los ácidos nucleicos se le denominan nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos, jóvenes? Son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un nucleósido. Entonces, los ácidos nucleicos están formados por nucleótido. Esto que usted observa en este momento en el puntero es el nucleótido del ADN. Consta de tres partes principales. Una pentosa, que es un azúcar. ¿Por qué pentosa? Porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, se le denomina la desoxirribosa, ¿verdad? Una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina o timina, como se representan en sus letras. Y un grupo fosfato. A todo esto que usted observa en la imagen ilustrativa corresponde al nucleótido del ADN, ¿verdad? Entonces, un nucleótido son moléculas orgánicas formadas covalentes de un nucleósido. Consta de estas tres partes principales. Igualmente, para la molécula del ARN, su nucleótido también consta de tres partes principales. De un azúcar, que es una pentosa ribosa, consta de 5 carbonos también, como ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ribosa. Consta de la siguiente parte, que es una base nitrogenadas, como ser adenina, guanina, citosina y uracilo. Esta es una de las diferencias del nucleótido de la molécula de ARN, que en el nucleótido del ARN contiene sus bases nitrogenadas uracilo, y en el nucleótido del ADN contiene su base nitrogenada como ser timina, ¿verdad? Igualmente, el nucleótido del ARN posee un grupo fosfato, ¿verdad? Otra de las diferencias, jóvenes, es que la pentosa, la desoxirribosa de la molécula del ADN no contiene oxígeno, mientras tanto la ribosa sí. Por ende, se le denomina desoxi porque la pentosa del azúcar, ¿verdad? No contiene oxígeno. Entonces, la pentosa del azúcar del ADN es una desoxirribosa, ¿verdad? Así que los ácidos nucleicos, jóvenes, nuevamente están formados por tres nucleótidos, los cuales constan de tres partes principales: una pentosa o un azúcar para el ADN, la desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Igualmente, el nucleótido del ARN, una pentosa, que es un azúcar, ribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. En la naturaleza tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, tales como ser el ADN y el ARN. ¿Qué significan las siglas del ADN? Ácido desoxirribonucleico, y el ADN, sus siglas, ácido ribonucleico. Vamos a explicar cada uno de ellos para que usted pueda comprender estos conceptos importantes. El ADN, jóvenes, es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus, ¿verdad? Por ende, contiene toda esta información de nuestro material hereditario, mientras tanto que el ARN, jóvenes, es el encargado de la producción de proteínas en el organismo. Sus siglas significan ácido ribonucleico, ¿verdad? Entonces, esta molécula que dirige las etapas intermediarias de la síntesis de proteínas, por lo tanto, el ADN, jóvenes, no puede actuar solo, ¿verdad?
necesita la ayuda de esta molécula como ser el ARN para poder transferir la información genética vital durante la síntesis de proteína, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la molécula del ADN, jóvenes? Es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. ¿Qué es la molécula del ARN? Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas, ¿verdad? Por tanto, el ARN es un ácido nucleico formado por una cadena ribonucleico. Podemos observar que solamente consta de una sola cadena simple, mientras tanto que el ADN consta de dos cadenas, ¿verdad?, que se enrollan formando una doble hélice. No olvidar que cada molécula, tanto el ADN, contiene su nucleótido con sus tres partes principales. El ARN contiene su nucleótido con sus tres partes principales. ¿Cuál es el azúcar del ADN? Una de sus tres partes es una pentosa de 5 carbonos, ¿verdad?, que es una desoxirribosa. ¿Cuál es el azúcar del ARN? Es una pentosa de 5 carbonos también y una ribosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas funciones de estas moléculas que son vitales en los organismos? El ADN, jóvenes, cumple funciones tales como ser replicación. Tiene la capacidad de hacer copias de sí mismo. Permite la información genética que se transfiera de una célula a células hijas de generación en generación. Tiene codificación, por lo tanto, tiene la capacidad de hacer la codificación de proteínas. Tiene la función del metabolismo celular, ¿verdad? Interviene en lo que es en el control del metabolismo celular mediante la ayuda de la molécula del ARN, ¿verdad?, que es mediante la síntesis de proteínas. Cumple funciones de mutación. Nuestra evolución como especie está determinada por la función de mutaciones que se dan en el ADN, ¿verdad? El ARN, jóvenes, tiene funciones tales como ser la síntesis de proteínas, ¿verdad? Incluso también tiene tipos de ARN, como ser el ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN sirviendo como una pauta, ¿verdad? Estos son los tipos de ARN que contiene, ¿verdad?, esta molécula, tales como ser el ARN mensajero, el ARN de transferencia, que es el encargado de transferir el mensaje y transportar los aminoácidos que darán origen a las proteínas, ¿verdad? Y el ARN ribosoma, como su palabra lo dice, se encuentran en los ribosomas, que es el encargado de tomar el mensaje del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, estas moléculas, jóvenes, son vitales en nuestro organismo, se encuentran, ¿verdad?, que cumplen diversos tipos de funciones importantes. Los dos son ácidos. ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus, ¿verdad? El ARN es un ácido formado por una cadena simple de ribonucleico, ¿verdad?, que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. En la imagen ilustrativa podemos encontrar, jóvenes, tanto la diferencia y el concepto con su función de ambas moléculas, ¿verdad? Tanto para el ADN versus el ARN. Nuevamente, ¿qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es el ADN? Está formado por cadenas de nucleótidos, como anteriormente ya lo expliqué, ¿verdad? Puentes de hidrógenos. Los puentes de hidrógenos se encuentran entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas y ayudan a la estabilidad de la estructura, ¿verdad? O podemos observar dentro de estos, ¿verdad? Aquí se encuentran lo que son enlazados, jóvenes,
los puentes de hidrógenos y las bases nitrogenadas. Más adelante vamos a observar bien la estructura del ADN, ¿verdad? También, jóvenes, ¿cuáles son sus componentes? ¿Cómo está formado la molécula del ADN? Está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Todo eso es un nucleótido. Recordar que el azúcar, que es la pentosa del ADN, es una desoxirribosa, ¿verdad? Su función es almacena y transmite la información genética, ¿verdad? Así que esta es una de las características y conceptos del ADN. El ARN, jóvenes, sus siglas lo dice, ácido ribonucleico. Hay tres tipos de ARN, ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico, ¿verdad? ¿Cuál es la función de esta molécula? Pues esta molécula tiene funciones como transporta la información genética y la emplea para la síntesis de proteínas. Podemos observar que solamente es de una sola cadena sencilla, ¿verdad? No olvidar que el ARN, ¿verdad? Tiene sus tres partes principales también, ¿verdad? Un azúcar como C-ribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, ¿verdad? Al igual, jóvenes, podemos observar que el ADN cumple funciones como ser una doble hélice, ¿verdad? Observemos que se enrolla formando una doble hélice, ¿verdad? Dentro de ella se enlazan mediante puentes de hidrógenos lo que es el nucleótido, ¿verdad? Así que la localización podemos observar tanto para la molécula del ADN y el ARN. Las bases purinas, jóvenes, que podemos observar, estas son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Se encuentran en dos tipos, como ser bases purinas y bases pirimidinas. Dentro de las bases purinas, jóvenes, encontramos las bases nitrogenadas como ser adenina y guanina. Dentro de las bases pirimidinas están las citosinas, la timina y uracilo. Bien, las bases purinas, jóvenes, estos tipos de bases nitrogenadas constan de anillos dobles, como podemos observar, la adenina y la guanina, mientras tanto que las bases pirimidinas solamente constan con un anillo simple, ¿verdad? Así que podemos observar, jóvenes, la unión, tanto la base nitrogenada que complementa todo el nucleótido, ¿verdad?, de la molécula del ADN. Consta de un extremo 5', extremo 3', extremo 3' y 5'. ¿Qué quiere decir esto? Que estos extremos viceversa. Recordemos que la molécula del ADN, jóvenes, se está enrollando, ¿verdad? Y formando una doble hélice, ¿verdad? Que esto es lo que complementa las dos cadenas que son polinucleótidos, ¿verdad? Entrelazados para formar una doble hélice. Entonces, ¿qué significa esto, jóvenes? Extremo 3', extremo 5'. Bien, el modelo, jóvenes, requiere las dos cadenas que son polinucleótidos, ¿verdad? Corriendo en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir? Que estos dos extremos se enrollan, ¿verdad? Formando una doble hélice y esto viceversa, ¿verdad? Entre sí. Al observar, jóvenes, la hélice, se aprecia que una hebra tiene un fosfato unido a un carbono de 5'. Como podemos observar, un grupo fosfato unido a un carbono de 5', ¿verdad? Y el otro extremo tiene un grupo hidroxilo, como podemos observar, que es un OH. Este es un grupo hidroxilo que está en el extremo 3', ¿verdad? Unido a un carbono de 3', que es la desoxirribosa, que esta es la azúcar, ¿verdad? La pentosa de la molécula del ADN, ¿verdad? Esta orientación, jóvenes, permite a las bases complementarse en parejas, ¿verdad? El emparamiento de bases complementarias tales como ser adenina y timina y entre guanina y citosina es el fundamento de las reglas de Chanfrance, que fue un científico que estableció que la adenina es igual a la guanina y que la guanina es igual a la citosina, ¿verdad? Entonces,
Este es el significado que significan estos extremos, ¿verdad? Recordemos que la molécula del ADN, repito, es una doble hélice que se está enrollando, ¿verdad? Estos extremos viceversa. Ahora, no olvidar que estas bases nitrogenadas, jóvenes, son las bases que complementan el nucleótido de la molécula del ADN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que componen el ADN? Anteriormente ya lo había explicado, ¿verdad? Esto se debe de manejar muy bien para que usted maneje estos conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es el azúcar, verdad, que compone el nucleótido de la molécula ADN? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que se componen, verdad? ¿Y cuál es la secuencia que lleva la molécula del ADN? Así que, si todavía no ha quedado claro aún, vamos a explicarlo más adelante. El ARN, jóvenes, como podemos visualizar, ¿verdad? La imagen ilustrativa, anteriormente ya lo habíamos dicho, que sus siglas significan ácido ribonucleico, que solamente es una cadena simple, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que solamente cumple con esta cadena. ¿Cuál es la función que cumple el ADN? Dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteína, ¿verdad? Aquí existen tres tipos de ARN, como será ARN mensajero, ADN transferencia, ADN ribosoma, ¿verdad? Entonces, las bases nitrogenadas para la molécula de ARN son citosina, guanina, adenina y uracilo, ¿verdad? Podemos observar que contiene bases purinas como ser adenina y guanina, ¿verdad? Y contiene bases pirimidinas como ser citosina y uracilo, ¿verdad? Entonces, estas son las bases nitrogenadas que componen el ácido ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significan en sus siglas? ADN. Recordemos que es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura, jóvenes. El ADN tiene una parte central, que es el azúcar, como anteriormente ya lo había explicado, ¿verdad? Que es un azúcar de 5 carbono, una pentosa, que es una desoxirribosa, ¿verdad? Entonces, la desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico, jóvenes, es el ácido formado por el grupo fosfato y la base nitrogenada, ¿verdad? Entonces, estas bases pueden ser de 4 tipos, tales como ser adenina, timina, citosina y guanina, ¿verdad? Nombradas normalmente como A, que corresponde a adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina, ¿verdad? Y el orden en que se combinen una después de la otra es lo que codifica la información genética, ¿verdad? El ADN, jóvenes, se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas. Estas características, no vienen directamente del propio ADN, sino que de una molécula llamada ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿verdad? Formada a partir de la molécula del ADN, que es todo esto, ¿verdad? Entonces, como esta molécula del ARN está formada a partir de la molécula ADN, codifica una proteína, ¿verdad? Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? En el ADN hay genes que generan ARN mensajeros y estos generan proteína, ¿verdad? Así que podemos observar nuevamente, jóvenes, cómo la molécula del ADN se enlaza mediante enlaces de puente de hidrógenos con sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, estas bases, jóvenes, son complementarias. Observemos que la adenina, que es la base nitrogenada, se une con la timina mediante un enlace de puente hidrógeno doble. Observemos, ¿verdad? Mientras tanto, la secuencia es la siguiente. La guanina se une mediante un enlace de puente hidrógeno triple a la base nitrogenada citosina, ¿verdad? Y así
sucesivamente ocurre la secuencia de la molécula del ADN, ¿verdad? No olvidar que todo esto es un nucleótido, una pentosa azúcar unido con un grupo fosfato y una base nitrogenada. En resumen, vamos a hacer una diferencia tanto del ARN y el ADN para que usted complemente su aprendizaje. Estructura. ARN contiene una cadena simple, la podemos observar, es una cadena totalmente simple que solamente tiene un extremo de 5' y 3', ¿verdad? ¿Cuáles son sus bases del ARN? Bases tales como ser purinas, ¿verdad? Como ser adenina, citosina, guanina y uracilo. Estas son las bases nitrogenadas que están en el ARN, ¿verdad? Para formar el nucleótido. Azúcar es una ribosa, es una pentosa, como podemos observar, ¿verdad? Que es una pentosa, ¿verdad? Tiene su base nitrogenada y su grupo fosfato, que corresponde al nucleótido del ARN. ¿Qué significa ARN, jóvenes? Ácido ribonucleico, ¿verdad? ¿Cuál es la función del ARN, jóvenes? Su función es la síntesis de proteína, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ubica? Se ubica en los ribosomas, el nucleolo y en los citoplasmas, tanto puede ser en estas células, ¿verdad? Tanto animal y vegetal, que están presentes en los organismos, ¿verdad? Tipos de ARN que cumple funciones también, tipos como ser ARN mensajero, ADN de transferencia, ADN ribosoma, ¿verdad? Su función es síntesis de proteína. ADN, como sus siglas lo dice, ácido desoxirribonucleico, molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso de algunos virus. Su estructura es una cadena doble, como podemos observar, ¿verdad? Complementando una doble hélice en cada extremo, 5', un extremo de 3', 5', 3', ¿verdad? Recordemos que esto viceversa, estos extremos, tanto en el superior, ¿verdad? Al lado superior y inferior, viceversa porque se enrolla, ¿verdad? Formando una doble hélice. ¿Cuáles son sus bases nitrogenadas del ADN? Tales como ser la adenina, citosina, guanina y timina, ¿verdad? ¿Cuál es el azúcar? Pues es una desoxirribosa porque no contiene oxígeno, ¿verdad? O sea que no forma un grupo hidroxilo como lo hace en la molécula del ARN, ¿verdad? Su ubicación se encuentra en los cromosomas, mitocondrias y cloroplasto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del ADN? Pues tiene funciones de reproducción, de herencia, de evolución, de mutación, de codificación, ¿verdad? Así que el día de hoy, jóvenes, hemos estudiado, ¿verdad? Hemos hecho la diferencia tanto la molécula del ARN y del ADN, ¿verdad? ¿Qué significan sus siglas? ¿Cómo están compuestas estas moléculas? ¿Qué son un nucleótido? Y dónde se ubican con cada una de sus funciones.